Buenas tardes a todos, mi nombre es Santiago González, el día de hoy estoy con mi papá Guillermo González. Este video se trata sobre otra de sus empresas, la cual es Drones de Aspersión. El nombre de esa empresa es ACI. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, ACI significa agricultura climáticamente inteligente porque los drones en la agricultura permiten que el impacto que genera una actividad como por ejemplo la aspersión o la aplicación de agroquímicos pues sea mucho menor o mucho más reducido versus otro tipo de tecnologías o maquinaria como los tractores o las avionetas que generan un impacto mucho mayor tanto al suelo como al agua y a los ecosistemas. Entonces, pues con todo este tema del cambio climático hemos querido darle un enfoque mucho más ambiental al ejercicio que hacemos con los drones. Acá en Colombia, ¿cuáles son los lugares como más concurridos o que más se utiliza estos drones para aspersión? Pues inicialmente cuando llegaron los drones, que calculo yo que eso fue hace unos 4 o 5 años a Colombia, drones digamos para agricultura, eh, la entrada fue sobre todo con cultivos de arroz o cultivos de, de, de monocultivo como el arroz, el maíz, la soya, pero hoy en día ya se ha ampliado mucho más el uso de los drones en otros sistemas de producción. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, palma de aceite, hemos trabajado papaya, yuca, potreros para ganadería, la soya, el maíz, el arroz, y el uso se hace casi que a nivel nacional y pues lógicamente que en todo el mundo porque pues estas son tecnologías que no se fabrican aquí en Colombia sino que son de otros países. Eh, Tú con este dron, ¿cuál es el producto que más has asperciado con este dron? ¿El arroz? Sí, el arroz. El arroz es el cultivo porque, digamos, por las características de ese cultivo es el que más uso o el que más usa los drones. El arroz es un cultivo de corto plazo, es un cultivo que necesita varias aplicaciones desde su siembra hasta su cosecha. Son aplicaciones muy seguidas que tienen que ser muy focalizadas, casi que en tiempos específicos. Entonces el arroz es uno de los cultivos que más usa los drones para su producción. Esto implica que entonces el arroz le echan demasiado veneno. Sí, aunque hay agricultores que tratan de disminuir la cantidad de agroquímicos que usan en el cultivo del arroz. Sin embargo, por ser un monocultivo y por ser sembrado casi que en los mismos lotes o en los mismos terrenos, pues son muy susceptibles a plagas y enfermedades, lo que los obliga a usar productos químicos que tienen pues un impacto muy agresivo sobre los ecosistemas, sobre todo sobre el agua. Y este tema del agua es uno de los temas más importantes que de pronto los drones tienen, o una de las ventajas, y es que con la aplicación de productos con el dron, sobre todo los líquidos, porque el sólido pues se aplica es directamente sin agua, con los líquidos el consumo o el uso de agua en agricultura se reduce a más del 90%. Por ejemplo, si un agricultor de arroz o de otro cultivo cualquiera va a hacer una aplicación por hectárea usando 1000 o 2000 litros de agua, con un dron puede disminuir hasta 15 o 20 litros por agua. Entonces el consumo de agua o el uso de agua se reduce considerablemente y pues esto hace que la huella
la huella, digamos, hídrica de ese cultivo sea muchísimo menor, que se contamine menos el agua y que pues se conserve más el recurso. ¿Cómo funciona la aspersión con el dron? O sea, ¿es muy fácil que se estrelle con un árbol o algo así que tenga entre el cultivo? Estos drones vienen preparados para trabajar en campo, entonces tienen una serie de sensores que le permiten identificar obstáculos frontales, la parte de atrás, laterales, superiores y por debajo. Además de eso, previo a las aplicaciones uno hace un plan de vuelo que es revisar el terreno o el área que se va a trabajar o el cultivo que se va a asperjar. Con este dron, que es un dron pues pequeño, pero que se especializa en agricultura, uno hace un levantamiento del área a través de fotos, el dron toma fotos y construye una gran foto del lote, eso se llama fotogrametría, o construye un ortomosaico, que es pegar varias fotos para hacer una sola imagen y conocer cuál es el estado del cultivo, qué obstáculos hay, si hay árboles, si hay postes de energía, cuerdas eléctricas, bueno, diferentes obstáculos que puedan llegar a ocasionar pues que el dron de aspersión, que es otro dron más grande, pues se enrede o se estrelle o se caiga. Entonces uno antes de hacer la aplicación pues construye el plan de vuelo, uno en ese ejercicio uno delimita el área, uno define cuántos litros por hectárea va a aplicar, uno define la altura sobre el cultivo, uno define la velocidad a la cual va a ir el dron y uno define el ancho de las fajas, que es como una ruta por la que el dron va a irse moviendo para hacer la aplicación homogénea en todo el cultivo y que no deje franjas sin aplicar, que no queden rayones, digamos, en el lote. Entonces, pues estos equipos ya vienen con todas esas tecnologías. Cada año eso va mejorando, cada año lo van actualizando, cada año van poniendo nuevos radares mucho más potentes. Entonces eso hace que la precisión sea muchísimo más exacta. Aparte de esto, uno usa una antena que se llama RTK, que es una antena que le permite a los equipos, porque los drones se mueven por satélites. Entonces, por ejemplo, este equipo o el equipo de aspersión, cuando va a hacer una aplicación o cuando va a hacer un vuelo, él se conecta a los satélites, alrededor de entre 25 y 28 satélites. Con la antena RTK, cuando uno la activa y la conecta a los drones, puede llegar casi hasta 40 satélites. Entre más satélites esté conectado el dron, más exacto es la aplicación, más exacto es la construcción de los planes de vuelo, más exacto es el ejercicio que hace los drones. Sin la antena, el margen de error es de metros, es decir que uno puede trazar una línea por la que el dron puede ir y cuando se cambia a otro lado se puede correr por metros porque no tiene la cantidad de satélites que le ayuden a ubicarse. Pero con esa antena el margen de error es de centímetros, o sea la precisión es centimétrica, entonces eso lo hace muy exacto. Y por último, ¿qué pasa si por ejemplo uno vuela uno de estos drones cerca a un aeropuerto o una base militar? Para uno volar un dron, lo primero es que a uno le exigen que uno debe tener un curso de piloto certificado en una escuela autorizada por la Aerocivil. Después de que uno tiene ese curso de piloto, uno debe registrarse como piloto y registrar los equipos en la Aerocivil. Después de que uno esté registrado, uno puede hacer vuelos y hay zonas, como tú mencionas, los aeropuertos o bases militares o cuando hay centros del gobierno, administrativos, edificios, o cuando hay personas como el presidente o alguna persona así de un cargo público alto, hay restricciones. Para poder volar en esas zonas uno necesita una autorización especial.
Si uno intenta volar el dron ahí en esas zonas, el dron no puede despegar. Él le avisa a uno que está en zona restringida, entonces no puede volar. Y eso es por diferentes franjas, digamos. Hay unas, uno puede ver en el control, por ejemplo, este es el control de este dron, a uno le muestra ahí una zona que está en rojo. En esa zona en rojo el dron no arranca, así uno lo desactive los sensores, lo que puedas hacer, él no arranca a no ser de que tengas la autorización, que eso es un código que le dan a uno en la Aerocivil para poder despegar el dron. Porque lo que uno hace ahí es informar que va a volar el dron en tal sitio, entonces ellos avisan al aeropuerto o al sitio donde está para que la gente que esté volando, los aviones, las avionetas sepan que hay un dron volando ahí a tal altura y en tal área, entonces para que no vaya a haber un accidente. Hay otra zona después de esa franja roja, que es una franja, unos anillos, ¿no? Franjas o anillos, el siguiente es uno amarillo. En esa zona amarilla el dron sí ya puede despegar sin autorización, pero el dron o el equipo le avisa a uno que está en una zona de riesgo, digamos, una zona donde hay restricciones. Entonces uno tiene que tener cuidado y saber si está en una zona de un aeropuerto o que hay por ahí para volar el dron a cierta altura que no vaya a ocasionar un accidente. Bueno, muchas gracias. Acuerden que este es el canal Aprendiendo un poco de todo. Buenas tardes. Gracias. Gracias.